¿Qué tal amigos del canal? El día de hoy vamos a ver todo sobre la máquina PAF 260, su modo de uso como sus características generales. Para los que no conocen, esta máquina es de tipo semi-industrial. Sus piezas principales son nuestro volante principal. Aquí también encontraremos esta perilla que deshabilita el avance en la máquina para poder trabajar el devanador. El devanador se acciona de esta forma. Siguiente, el porta hilo, o si preferimos podemos instalar un portacono para un hilo más grande. Con esta perilla habilitamos lo que es el automático o cerebro para los diferentes bordados. Lo habilitamos o lo deshabilitamos, lo vamos a dejar en cero. Más adelante veremos su funcionamiento. De esta perilla regulamos los tipos de puntada según la carta de bordados. Aquí trabajamos el zigzag. Esta palanca más abajo regula la posición de la barra aguja. También aumentamos o disminuimos el ancho del zigzag. Esta sería nuestra palanca de retroceso y el dial del largo de puntada. De esta palanca subimos o bajamos el diente cuando vamos a pegar un botón o a bordar. En este lado izquierdo encontramos guía hilos, nuestra palanca tira hilos, es esta, nuestro tensor de hilo principal. Por esta parte inferior encontramos el enhebrador de hilo automático, que sería este, lo veremos trabajar más adelante. Siguiente, nuestra palanca manual de elevación del pie prensatela es esta. Esta máquina trae un ajuste semipesado que, como sabemos, es el diente, pie y planchuela. En este extremo derecho encontramos un botón para prender o apagar la luz incorporada que trae la máquina. Vamos a voltearla para mirarla. Es esta. Jalando aquí vemos el bombillo. Este tipo de bombillo es exclusivo en PAF. Realmente siempre debemos comprar repuestos originales para esta máquina. Como se dan cuenta, el tamaño es muy diferente a las otras máquinas. Esta es una máquina semi-industrial. Lo volvemos a ubicar a presión, giramos y volvemos a cerrar la cubierta. Continuando por la parte inferior, vemos esta correa de tipo cremallera, que es la transmisión entre el eje superior y el eje inferior. Este que es nuestro sistema de retroceso. Aquí vemos cómo se mueve. También podemos observar el mecanismo que habilita y deshabilita el diente. Otra característica de esta máquina es el tipo de gancho que utiliza, un gancho giratorio muy similar al de la plana industrial. Vemos también el retenedor de canastilla y otro elemento que es muy importante, este tornillo que debemos soltar para soltar la placa aguja, si no le será imposible poder retirar la placa aguja. Vamos a retirar la caja bobina. Como pueden observar, es una caja bobina muy similar al de una máquina plana industrial por el tamaño del gancho igualmente. La volvemos a ubicar. Tenemos el piñón del gancho, va en esta parte de abajo, aquí siempre va con grasa. Otra parte muy característica de PAF es el tipo de conector de corriente, es este. No recomiendo que hagan injertos, trata de conseguir el conector original si es posible o reparar el original. Por último, vamos a hablar del cerebro o automático. Retiramos la cubierta superior de la siguiente forma. Hacia arriba, hacemos presión y volteamos la cubierta de esta forma. La PAF 260 es de las pocas máquinas que traen una gran variedad de bordados. Podemos trabajar 80 motivos según su carta de bordados. El diseño e ingeniería de este sistema es genial. Enhebrado de PAF 260. Podemos utilizar cualquier hilo. Iría de la siguiente forma. Va de este guía hilo al siguiente. De ahí, de forma sencilla, va este guía hilo doble que vemos. Baja y sube en medio del tensor principal. De ahí, obviamente, toma el tira hilos y sube derecho
a la palanca tira hilos. Baja en medio de los guía hilos hasta la aguja se enhebra de frente y la referencia de esta es 130-75H, que es una aguja para máquina familiar. Para el enhebrado inferior debemos retirar la caja bobina. Voy a levantar la máquina para visualizar mejor. Normalmente retiramos la caja bobina desde abajo. Vamos a retirarla para que la conozcan. Y si está la caja bobina en máquina PAF 260. Esta portabobina es muy similar al de una máquina plana industrial. Pueden darse cuenta, la muesca de esta va hacia el lado izquierdo. Para el enhebrado encajamos el carretel y enhebramos en sentido opuesto a las manecillas del reloj. La pasamos en medio de la guía y dejamos un largo de hebra. Encajamos de esta manera, presionamos hasta escuchar un pequeño clip de esta manera. Y listo, así quedaría puesta nuestra caja bobina en máquina PAF 260. Para devanar el carretel enhebramos por encima del selector, de ahí al siguiente guía hilo, luego al devanador. Aquí encajamos el carrete y envolvemos el hilo de esta forma alrededor del carretel. Un enhebrado muy sencillo, como pueden observar. Muy importante, soltamos la perilla que deshabilita el transporte de la máquina. Luego empujamos esta palanca para habilitar el devanador. Siguiente a esto, presionamos el pedal y la máquina empezará a devanar. Una vez lleno el carretel, retiramos la palanca, sacamos nuestro carrete y volvemos nuevamente a apretar nuestra perilla para que la máquina cosa normalmente, y así se devana en máquina PAF 260. Costura en PAF 260. Para esto debemos tener el regulador C en 0. Igualmente, esta palanca debe estar en horizontal. Para ello, el regulador A debe estar igualmente en 0 y la palanca B en posición vertical hacia abajo. Aquí damos el largo de puntada. Desde este dial aumentamos o disminuimos e igualmente desde la palanca daremos el retroceso. Así la máquina nos coserá en puntada recta normal. Para el ensayo de costura recuerden aguja abajo y pie prestatela sobre el material. Avanzamos. Vamos a verificar las tensiones. Como pueden observar, está muy bien esta máquina, tanto la tensión superior como inferior. En cuanto a las tensiones de los hilos, estas son opuestas. Si está suelta la punta de arriba, apretaremos siempre la caja bobina. Ahora, si está suelta la puntada de abajo, apretamos el tensor principal. Daremos más o menos tensión dependiendo del material. Como ven, es muy sencillo ajustar la tensión en nuestra costura. Bien amigos, hasta aquí nuestro primer video de la máquina PAF 260. Nos vemos en un próximo tutorial.